Mi nombre es Jessica Meneses Díaz y hoy vamos a hablar sobre el estudio de la carga de fuego. Como una breve introducción, se define como carga de fuego a la cantidad de energía que resulta de la combustión de materiales combustibles de un sector de incendio. La carga de fuego es un indicador de la magnitud del riesgo potencial de incendio que presenta un edificio o instalación industrial, es decir, el daño que se podría ocasionar en caso de incendio de un determinado establecimiento. Este valor es muy útil para determinar las instalaciones en detección y control de incendios, como también para determinar las características constructivas de las edificaciones, ya sean viviendas, edificios, comercios, empresas, escuelas, etc. Este estudio nos va a brindar como resultado la cantidad mínima extintora con la que debe disponer un ambiente de acuerdo a la magnitud del riesgo de incendio que posee. Los incendios en Bolivia se provocan cada año unas pérdidas numerosas, tanto en las empresas como en lugares bien comunes. Debido a esto, la prevención contra incendios es considerado un aspecto muy importante en la seguridad, pero no es muy valorado en el país, ya que la cultura preventiva en nuestro país se encuentra en evolución. En Bolivia el número de siniestros que acontecen a causa de los incendios son relativamente escasos comparados con los de otros países que tienen mayor cantidad de industrias, pero aún así los incendios son contabilizados hasta el día de hoy. A menudo se llegan a tener unas pérdidas de materiales y vidas humanas considerables. Es por ello que este tema va a abarcar el tema del estudio de la carga de fuego, y también vamos a poder ver un caso de una empresa de lácteos como es Lácteos Bol. Como primer punto para el cálculo de la carga de fuego están los factores que intervienen. Uno de los factores principales es el fuego. Esta es una reacción química de combustión basada en fenómenos de oxidación, reducción fuertemente exotérmicos que se manifiesta por un gran desprendimiento de luz y calor. El incendio es un fuego incontrolado donde se producen lesiones personales de humo, gases tóxicos y altas temperaturas y daños materiales a las instalaciones o los productos fabricados en las diferentes empresas o en los edificios también. El fuego se produce cuando existen simultáneamente en el tiempo y en el espacio los tres factores siguientes. Primero está el combustible, el comburente, que es normalmente el oxígeno del aire o los vientos, como nosotros lo llamamos, y el calor, que aporta la energía necesaria para activar la reacción. Además, se considera necesario para la producción de la llama la existencia de reacciones en cadena provocadas por la inflamación de los gases desprendidos por el combustible, que a su vez generan nuevos gases al calentarse y se vuelven a inflamar. Las clases de fuego. Existen 4 tipos de clase: la clase A, clase B, clase C y clase D. La clase A son los sólidos. Estos son la madera, el papel, el carbón, los tejidos y plásticos. La clase B llegarían a ser los líquidos, que estos componen la gasolina, el gasóleo, el alcohol, el petróleo y el asfalto. La clase C llegarían a ser los gases que conocemos: el butano, el propano, el gas de la ciudad, el que está instalado en nuestros domicilios, el metano, el acetileno. Y la clase D son los metales, ya sean aluminio, sonio, titanio, productos químicos y inorgánicos. Los resultados de la combustión. Existen 4 tipos para que se produzca la combustión. Está el humo, los gases, el calor y las llamas. El humo es la dispersión en el aire de partículas sólidas y líquidas. La combustión incompleta siempre producirá humo. Su densidad, color, contenido varía con la provisión de oxígeno, con la cantidad de clase del material de ignición. En cambio, los gases, en todas las combustiones, gran parte de los elementos que constituyen el combustible forman compuestos gaseosos al arder. Estos podrían ser demasiado tóxicos, más si se presentan vidas humanas. Hablando de las llamas, la llama es un producto luminoso propio de la combustión. La llama es un gas incandescente cuya temperatura es variable dependiendo de factores como el tipo de combustible y el índice de oxígeno.
En cambio, hablando de la temperatura o el calor, las convecciones son reacciones exotérmicas. Se produce por la fricción ocasionada por el movimiento de las moléculas del cuerpo, el calor que se produce, las quemaduras, objetos, etc. Las formas de propagación del fuego, existen tres formas para que el fuego pueda propagarse, y estos son la convección, la conducción y la radiación. Hablando en términos de radiación, la radiación es una emisión continua de calor a través de ondas, es el desplazamiento de ondas de calor partiendo de un fuego a una materia próxima. Hablando de la conducción es el mecanismo de intercambio de calor que se produce de un punto caliente a otro más frío a través de un medio conductor. Este va a ser el desplazamiento de los gases y aires caldeados. Cuando se calienta el aire o cualquier otro tipo de gas, este se va a dilatar y se vuelve más ligero. Esto hace que ascienda, y cuando más caliente se encuentre, mayor será su ascensión. El humo y los gases calientes que se engendran en un fuego suben rápidamente, calentando todas las materias que están por encima, pudiendo llegar a su temperatura de ignición y arder. Cuando el calor se desplaza ascendiendo por un hueco de la escalera, está haciéndolo por convección. Estos gases caldeados siguen la línea de menor resistencia, y cuando tropiezan con algún obstáculo es un desplazamiento hacia arriba. En cambio, hablando de la convección, este es el proceso de transmisión de calor de un fluido en movimiento. Esto quiere decir que es el avance de calor a través de una sustancia. Esto queda demostrado si podemos calentar un extremo de una varilla de metal tal vez, y la sostenemos por el otro extremo. Al cabo de un momento notaremos que el calor ha conducido todo el metal. De aquí la importancia que la conductibilidad de los materiales en la propagación de los incendios. De forma muy general podemos decir que los metales son buenos conductores, y otros, por ejemplo, el hormigón, las piedras, el ladrillo, son malos conductores. Los sistemas de protección. Hablando del sistema de protección pasivo, estos están destinados a evitar la propagación horizontal y vertical del fuego mediante la construcción de estructuras que dificulten el paso del mismo, como divisores, juntas de expansión, paredes, que permiten o bloquean que el fuego se pueda propagar. También hablamos de la resistencia al fuego de los materiales. Existen materiales los cuales son innovados en estos tiempos, que nos ayudan a que este material nos ayuda a encerrar el fuego, y también evita a que se propaguen. Hablando del término de la señalética. La señalética es una forma que tiene que ser claramente visible, una simbología que se emplea de fácil interpretación. Esta señalética debe proporcionar en todo momento información que dé los datos, o que sea demasiado visible para que prohíban y prevengan los accidentes. El alumbrado de emergencia. Este tiene por objeto garantizar un nivel mínimo de iluminación en la edificación. Los lugares que deben tener los letreros luminosos de emergencia tienen que estar cerca a las vías de evacuación, a todas las salidas de los sectores del edificio, todos los locales de riesgo especial y los aseos generales de la planta en edificios de acceso público. Los lugares que alberguen equipos generales de instalaciones de protección también tendrían que tener este sistema de emergencia. La detección y alarma. La detección humana por el accionamiento de los pulsadores de alarma ayudan que el servicio de vigilancia principalmente sea efectivo por las noches. En cambio, también existe una detección automática. Esta detección automática va a aumentar la rapidez de la detección, pudiendo vigilar zonas inaccesibles donde puedan entrar las personas.
También nos ayuda a la recepción de las señales que puede estar supervisada por un vigilante en un puesto de control, ya sea por cámaras o por monitores. Estos detectores automáticos son aparatos de instalación fija que registran, comparan, miden automáticamente. Incluso algunos hacen un tipo de bulla como sirena para alertarnos. Los métodos de extinción. Existen tres métodos. Un fuego se puede extinguir al eliminar uno de los tres elementos del fuego, como ser el enfriamiento, que nos ayuda al bajar la temperatura de la activación del fuego, la sofocación, que nos ayuda a eliminar el comburente, oxígeno principalmente, facilita la oxidación, y la eliminación del combustible o materia susceptible al arder. Existen tres o más sistemas de extinción. Los sistemas de extinción pueden ser el agua. Al pasar de líquido a vapor, enfría el ambiente y reduce la concentración de oxígeno. Pueden estar las espumas, que estas actúan disminuyendo la concentración de oxígeno hasta un límite inferior al mínimo necesario de la combustión. También están los extintores, actúan reduciendo la concentración de oxígeno en la llama y atacando la reacción de cadena. También están los polvos químicos, que se basan en la interrupción de la reacción en cadena de la llama por defecto de la absorción de energía y eliminación de las radicales OH. La normativa de los extintores. La normativa de los extintores. La norma boliviana 5805 nos indica cuáles son los requisitos de selección, instalación y aprobación Primeramente, los extintores deben estar mínimamente provistos de las siguientes partes y componentes. Tiene que tener el precinto de seguridad, la palanca de descarga, la válvula de descarga, la manija de transporte, el manómetro, el tubo sifón, el cilindro, la base, el pasador de seguridad, la abertura y llenado de cierre y la manguera. Estas características tienen que venir acompañadas de una recarga, por así decirlo, o de un mantenimiento continuo. Por segundo, estos también deben estar pintados de color rojo, que son característicos de los extintores. Por tercero, no deben presentar ningún signo de corrosión en ninguna de las partes que se compongan, no deben tener grietas, no deben tener despintados, porque esto hace que el extintor ya entre en desuso. Ahora vamos a hablar sobre la metodología para el cálculo de la carga de fuego, que está basada en la norma 58005, en la norma boliviana. Esta norma quiere decirnos que es la cantidad de calorías por kilogramo de combustible. Como referencia lo ponen a la madera de 8.4. Ay, no. La metodología para el cálculo de la carga de fuego según la norma boliviana 58005. Esta norma nos define que la carga de fuego se calcula por la cantidad de calorías por kilogramo de combustible. Como referencia ponen a la masa de madera, donde la madera es igual a 18.4 megajulios por kilogramo. Esta se divide o se multiplica por la unidad de superficie expresada en kilogramos por centímetros cuadrados, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Como podemos observar, esta es la fórmula, donde QP es igual a la carga de fuego ponderada por megacalorías dividido entre los metros cuadrados de la superficie. PI es igual al peso de material evaluado, que quiere decir a los kilogramos de material que se tiene en el recinto o en el lugar estudiado.
HI llegaría a ser el poder calórico del material evaluado, donde las megacalorías por kilogramos de material se tienen que dar a estudio. CI es el coeficiente de adimensional de ponderación para el grado de peligrosidad por combustibilidad de material evaluado en la edificación. RA llegaría a ser el factor de riesgo de activación. Este es adimensional y corrige el grado de peligrosidad inherente a la actividad industrial del sector de incendio en la edificación. A llegaría a ser la superficie del sector. Cuando se realizan varias operaciones en el mismo sector, se va a tomar en cuenta el factor de riesgo de la activación en el mayor riesgo de activación, siempre y cuando dicha actividad ocupe menos del 10% de la superficie del sector del recinto de la edificación que se está estudiando. Parámetros para los coeficientes adimensionales. Ahora vamos a explicar más a detalle los parámetros que comúnmente se utilizan para hacer este tipo de cálculo. Como uno de los parámetros encontramos al coeficiente de peligrosidad, CI. Este refleja la peligrosidad de los materiales. En la norma 58005 por IPNORCA, en realidad, ellos muestran un cuadro de descripción de todos los productos y ven el cuadro llamado el cuadro de peligrosidad, y según el cuadro va mostrando si es alta, media, moderada o baja el grado que tiene cada empresa. Hablando sobre el riesgo de activación, entre comillas, RA, este es el coeficiente adimensional ponderada el riesgo de activación inherente a la actividad industrial. Este riesgo de activación tiene un nivel alto, moderado y bajo, catalogado por un valor C, donde alto llegaría a ser 3, moderado sería 1.5 y bajo llegaría a ser 0.1. Este riesgo de activación es una de los cuadros o de los cálculos que te presenta la norma 58005. Este será aplicable conforme el tipo de proceso que se trabaje. Para ello, la norma boliviana lo clasifica según su tipo de la siguiente manera. En la norma boliviana existe una activación según el tipo de proceso que se trabaja. En esta norma se muestra un cuadro donde se va especificando el rubro y la cantidad o la clase a la que pertenecerían en la cantidad de peligrosidad. Ahora vamos a estudiar, vamos a hacer un cálculo de una empresa boliviana como es Lácteos Bol. Esta es una empresa procesadora de lácteos con más de 7 plantas a nivel nacional. Estos tienen una planta en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Además están en el Alto y están en varias provincias, en Tarija, en Trinidad, y estos también están a cargo del desayuno escolar y de varias adquisiciones por parte del gobierno. Actualmente se constituyen una fuente estable de generación de empleos. En esta empresa tienen aproximadamente 436 personas entre la oficina y la planta. El coeficiente adimensional que refleja la peligrosidad de los productos conforme a los valores estudiados. Acá podemos ver la tabla que nos muestra la norma boliviana 58005. Esta tabla es el grado de peligrosidad que va mostrando la descripción de todos los productos y muestran si es alta, media, moderada o baja. En este caso, como ser Lácteos Bol, nosotros elegimos que es una carga baja, que llegaría a ser un factor del número 1 en el grado de peligrosidad, ya que esta empresa tiene bastantes máquinas de enfriamiento y su nivel de combustión no podría llegar a ocasionar unas pérdidas cuantiosas o de magnitud.
El riesgo de activación según el tipo de proceso trabajado. Nosotros elegimos en esta empresa el proceso de mantequilla y fabricación, que es uno de los de los rubros en realidad de la empresa, ¿no? Podemos ver en esta tabla, que es la tabla que nos proporciona la normativa IBNORCA también, que tienen diferentes rubros, y según los rubros ellos van escogiendo la clase de proceso que corresponde. Hablando sobre el riesgo de activación de la empresa. El riesgo de activación llegaría a ser bajo, ya que en esta industria láctea se procesa leche líquida y productos con una vida útil corta, y en su planta cuentan con un sinfín de maquinarias de enfriamiento más que química o que podrían ocasionar una combustión. El plano de la planta de Cochabamba de Lácteos Bol. En este plano podemos observar que la fábrica está compuesto de almacenes, expedición, la cámara de conservación, que en esta cámara de conservación existen bastantes maquinarias de enfriamiento, la elaboración de mantequillas, también existe bastantes máquinas de enfriamiento, de procesadora, mezcladoras y demás. La sala de máquinas también cuentan con bastantes máquinas. También se puede observar la sala de elaboración y otra elaboración principal del producto terminado. Cuando el producto sale de la fase de producción para su empaque y demás, en esta sala es donde se la pone como para el producto terminado. Y también podemos observar las salas de laboratorio y de despacho. En el laboratorio ellos revisan si los productos cumplen con todas las características antes de salir al mercado. La descripción del área según su actividad. Según la actividad de Lácteos Bol, podemos observar en la descripción según el plano que en el almacén se encuentra una área de 60.5 metros cuadrados, en la cámara de conservación se encuentra una área de 26 metros cuadrados, en la elaboración de mantequilla se encuentra una área de 32 metros cuadrados, en la sala de máquinas se encuentra un área de 43.5 metros cuadrados, en la recepción de leche se encuentra un área de 36 metros cuadrados. En la sala de elaboración de leche se encuentra un área de 80 metros cuadrados. En la elaboración del producto se encuentra un área de 15.75 metros cuadrados. En el laboratorio se encuentra un área de 7.87 metros cuadrados. En el despacho se encuentra el mismo tamaño de 7.87 metros cuadrados. En la expedición se encuentra un área de 70 metros cuadrados. Este total de áreas se va sacando según el plano que nos proporciona Lácteos Bol. Total de la área de la planta en realidad sería de 379.5 metros cuadrados. Ahora vamos a hablar sobre los poderes calóricos de la empresa Lácteos Bol. Todos estos materiales combustibles con la capacidad de provocar un incendio en la empresa Lácteos Bol fueron identificados en todos los sectores de la empresa y registrados en un listado que lo vimos anteriormente. Para el caso de la planta de producción se subsidió la lista de acuerdo al área donde se encuentra cada material. Finalmente, el cálculo del peso total de los materiales sólidos es registrado. En el caso de los líquidos se registró su volumen para posteriormente calcular su peso a través de su densidad. Se realizó una recopilación de datos de los poderes calóricos de los combustibles sometidos al estudio, para lo cual se muestra el siguiente cuadro. Podemos observar que el sector de incendio, vamos a añadir del área del almacén, que tiene una superficie de 6.5 metros cuadrados, donde en ese almacén pertenece a la empresa Lácteos Bol, que es la fabricación de lácteos. Podemos observar que el combustible que existe en esta área, parte de lácteos llegaría a ser unos 10.000, mantequillas 2.000, leche en polvo 400, estante de madera 10.
Esto se saca según la lista que nos presenta de poderes calóricos la norma boliviana. Las cantidades, las cantidades de poder calórico de megajulios por kilogramo llegarían a ser, según la fórmula, de 8.4 en lácteos, 37.2 kilogramos en el tema de las mantequillas, el 16.7 kilogramos en leche en polvo y 16.7 en el estante de madera. Esta es la cantidad de poder calórico que tendría cada uno de estos factores. En cambio, en el coeficiente de peligrosidad que nosotros sacamos, CI, como lo venimos explicando anteriormente, según los cálculos del poder calórico que se hizo, se puede dar que en el tema de los lácteos tiene 1% del coeficiente de peligrosidad. En el tema del sector de mantequillas, igual evaluado por 1, entonces esto quiere decir que su nivel es bajo. En leche en polvo 1.2, en estantes de madera 1, que esto hace un total de la carga de calor de 84.000 en los lácteos, 74.400 en la mantequilla, leche en polvo 8.016 y 6.680 entre los estantes de madera. Podemos sacar que la carga total de todos estos factores en el área de almacén llegarían a ser de 133.096 megajulios, y que llegaría a ser un riesgo de activación 1, por ende este es bajo, y que también sumaría a un total de 173.096 megajulios, donde mi carga de fuego megajulios por metro cuadrado llegaría a ser de 2.862 en cada área. El nivel de riesgo intrínseco en el sector. El nivel de riesgo intrínseco caracteriza el grado de riesgo de un determinado sector en caso de que llegue a ocurrir un incendio. Este cuadro, como podemos observar, es el cuadro que nos proporcionó la norma boliviana 58005, donde nos muestra el nivel de riesgo según el rubro. Como nosotros hemos calculado anteriormente que nuestro nivel de riesgo es bajo, nosotros vamos a utilizar esta fórmula según las megacalorías y los megajulios por metro cuadrado. Para el cálculo de carga de fuego podemos observar que se hizo en todas las áreas de la planta de producción. Entonces podemos observar también que se sacó las áreas aproximadas por metro cuadrado, que ya lo hemos resuelto anteriormente, y vemos también el riesgo de activación que ya lo veníamos viendo en un cuadro anterior, lo cual nuestra carga de fuego total nos da de 325.9. Y la ocupación de área, según el cuadro que nos proporciona esta norma, llegaría a ser de 6.000. Es con esta área que nosotros podemos calcular nuestra carga de fuego de 325. Los resultados. Este estudio nos ayuda a nosotros seleccionar el tipo de extintores por cada área según el tipo de conducción. Como podemos ver que en esta empresa la mayoría de sus maquinarias son de enfriamiento, no se podría ocasionar pérdidas cuantosas, o el fuego no se podía llegar a propagar, porque en sí tienen maquinarias o máquinas que van en contra de la propagación de fuego. Es por eso que nosotros vamos seleccionando los tipos de extintores para cada área y la cantidad que necesita cada área. El color negro se identifica por el extintor de 9 kilogramos, que nosotros vemos conveniente implementar un extintor en la sala de mantequilla. El extintor color rojo, que identifica 12 kilogramos, nosotros vemos conveniente implementar 2 extintores en la sala de máquinas.
Y los extintores verdes que identifican a los extintores de 10 kilogramos, nosotros vemos que sería necesario y prudente colocar 2 extintores en la sala de elaboración de leches. Los extintores amarillos son de 4 kilogramos y se ve que sería uno conveniente colocar en el laboratorio y uno en el almacén. La ubicación de extintores según el estudio, nosotros vemos en cada área como ya fuimos colocando la cantidad según sacamos el cálculo de la carga de fuego. En el tema de almacén podemos ver que colocamos al lado de la puerta. Vemos también que colocamos en la puerta que nos lleva a la elaboración. En realidad el extintor se está colocando de 4 kilogramos en el pasillo. En la elaboración de mantequilla se está colocando al lado de una máquina que es la máquina que se encarga de hacer las mezclas de todos los productos lácteos. En la sala de máquina nosotros vimos conveniente implementar dos extintores de 12 kilogramos, ya que en esta sala existe una cuantiosa cantidad de máquinas de enfriamiento, como también máquinas de vapor o que producen calor. Vemos que también hemos colocado los extintores de 10 kilogramos en la sala de elaboración y en la sala de la recepción de leche. Eso sería todo. Gracias por su atención.